Tony, la entrevista, se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Son las 8 de la mañana con 9 minutos, ya lo anunciábamos, vamos a hablar sobre situación del transporte de pasajeros y para ello, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana a miembros de la Mesa Nacional del Transporte, que ya nos van a explicar qué es esta mesa. Están con nosotros Lucio Vázquez. Bienvenido, Lucio, gracias por acompañarnos. Desde Armenia para el mundo. Desde Armenia para el mundo. Y Luis Regalado. Muchas gracias, buenos días a todos. Hay que decir que ellos son empresarios del transporte de pasajeros. Lucio, ruta 279 de Armenia, y Luis, la ruta 33. Aquí en San Salvador. Aquí en San Salvador. Yo le pondría el sector norponiente, digamos, norponiente de San Salvador, que es la zona donde estamos. Donde circula la ruta 33. Donde nosotros trabajamos. ¿Qué rutas en sus unidades? Principalmente, vamos a decirlo así, desde la falda del volcán al centro de San Salvador. Esa es la operación que tenemos. Ok. Y son miembros, ya decías tú, de la Mesa del Transporte, que dicho sea de paso, ayer tuvieron reunión con los funcionarios, viceministro de Transporte Nelson Reyes, ¿y con quién más? Y con el director de Transporte, Ismael Flores. ¿Se puede saber qué decisiones, acuerdos han tomado en las últimas horas? ¿O esta reunión a qué se debió? ¿O son periódicas? Ajá. No, de hecho que nosotros hemos tenido una serie de reuniones con ellos a lo largo de todo este trayecto en el que ellos ya se instalaron como nuevos funcionarios. Entonces, ayer retomamos nuevamente el rol de reuniones que teníamos porque se habían en algún periodo de tiempo suspendido y ellos nos explicaron de por qué, ¿verdad? Estaban bastante saturados, pero son reuniones periódicas abordando el tema siempre de querer resolver el tema de transporte. Antes de eso, ¿quiénes conforman la Mesa Nacional del Transporte? La Mesa Nacional de Transporte están conformadas por representantes de los 14 departamentos y zonas del área metropolitana de San Salvador. Son quienes tienen concesión, ¿verdad?, de rutas. Sí, son todos empresarios transportistas de que forman algún liderazgo dentro de su departamento. En el caso en mi caso, representamos a la zona de Sonsonate, junto con el presidente de la Mesa Nacional, el señor Alexander Sorto. Entonces somos dos representantes de Sonsonate. Y pues en el caso de Luis, aquí es de parte de San Salvador. Entonces, así cada uno de los departamentos. Están representados en esta Mesa Nacional del Transporte. Hay que aclarar algo, perdón. En las reuniones que hemos tenido a nivel de gobierno, ellos le llaman también Mesa de Transporte. Entonces, ha habido una confusión entre la Mesa Nacional de Transporte, que es privada, es la que conformamos nosotros como representantes de ella, y la Mesa de Transporte, que es una parte de trabajo con el gobierno, ¿verdad? Que ellos le han llamado así. Esta mesa tiene no sé cuántos años, ¿verdad? Es la misma mesa con diferentes actores. Con otras patas. No, sin patas. Bueno. Vaya, miren. Si se los decimos al aire, se los vamos a decir aquí que los tenemos enfrente. Hemos visto durante los últimos días accidentes no sé, un microbús involucrado. Un microbusero, así de simple. Accidentes, otro autobús. Y el fulano que manejaba no tenía documentos o tenía una gran letanía de esquelas. Okay. Y nos preguntamos, ¿qué corona tiene este sector transporte en El Salvador? Que muchas cosas están cambiando en el país, pero ustedes siguen igual. Le digo lo que comentamos con nuestra audiencia. Y que la percepción de la audiencia también, ¿verdad? La percepción que se tiene. O sea, porque decimos, por ejemplo, cómo se atreve un empresario de transporte darle la unidad a alguien que no tiene licencia, o a alguien que tiene acumuladas multas, o cómo andan en una unidad que no tiene tarjeta de circulación, o que anda con llantas lisas, y así una serie de irregularidades. Un poco de lo mismo de siempre. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Fíjese de que ustedes hablaron de un tema de percepción. Si nos vamos a los registros del observador de seguridad vial,
nosotros no representamos ni siquiera el 1% de accidentes en El Salvador, ¿verdad? Nosotros, ya hablando de estadísticas, números reales, no representamos ni eso. Lo que sucede es de que, por eso les decíamos fuera del aire, ¿verdad?, que hay un problema estructural que tiene el sector, pues, y nosotros lo reconocemos, un problema que tiene, que hay que atacar causas raíces de problemas. Uno de los problemas que hemos enfrentado es la falta de mano de obra. Ayer nada más lo hablábamos con el señor viceministro y él nos daba la buena noticia incluso de que se ha iniciado un proceso para poder abordar el tema de la escuela de conducción, pero no una escuela en el que certifique lo que ya está, sino que lo que queremos es obtener nueva mano de obra, porque nosotros ahorita tenemos una escasez tremenda de mano de obra. O sea, tú dices nuevos motoristas. Nuevos motoristas. Uh-huh. Y que no solo también nuevos motoristas, sino que también les pedimos a ellos, y el día de ayer les explicábamos nosotros, que tenemos una escasez incluso de mecánicos. ¿Por qué? Porque en el país no hay personas certificadas que nos puedan a nosotros llenar las expectativas para poder reparar un motor con la tecnología en la que ahora viene, porque la tecnología ahora ha cambiado increíblemente en el transporte. Ahora estamos hablando incluso de una combustión diferente en los motores. Ya vienen motores electrónicos, son más eficientes, pero necesitamos una mejor calidad de combustible. O sea, aquí inicia una cadenita de problemas que vienen, que hay que resolver, y que son problemas complejos. ¿Por qué hemos pasado todos los gobiernos? Usted habló de corona, no es corona, es un problema demasiado complejo que cuando los políticos que vienen, o hablemoslo así, se enfrentan a querer resolver, van viendo que es una cadena de problemas enorme que cada uno, hay que ir completando cada uno de los eslabones, ¿verdad?, para poderlo resolver, y que son problemas estructurales, ¿verdad?, que hay que atacar y hay que resolver. Sí, no es y tan uno de ellos simple, es la mano de obra. No es tan simple, Lucio, lo que tú dices, como que en un mes vamos a cambiar Así el transporte público de pasajeros, ¿verdad? Ok, entendemos entonces que son temas que los problemas vienen de raíz. Mencionabas escasez de motoristas. Así es. ¿Verdad? Que se necesitan nuevos motoristas, pero hay cosas básicas, Lucio y motoristas Luis. Capacitados también. Ajá, Sí. hay cosas bien básicas. ¿Por qué los motoristas siguen manejando a una excesiva velocidad sabiendo que tienen que respetar los límites de velocidad? Mire, a mí me llama la atención los accidentes que han habido, porque realmente bajo todo el tráfico que estamos viviendo es increíble, ¿verdad?, de que todavía se hagan este tipo de acciones, pero nosotros el día de ayer le compartimos al señor viceministro y les decíamos, miren, nosotros, si usted va a topar a un motorista y lo van a agarrar, déjele. Nosotros estamos con la buena voluntad de resolver estos temas, porque no está en nuestro haber, ni tampoco en nuestros objetivos, cometer este tipo de accidentes, pues. Nosotros velamos porque esto no se dé, tratamos de influir en nuestra gente, tratamos de capacitarle a medida de nuestras posibilidades, pero lamentablemente siempre van a ocurrir, es lamentable, pero tratamos de contrarrestar, de mitigar estos problemas, y en eso hemos tratado de trabajar. Luis, tengo una curiosidad. ¿De dónde se nutren ustedes para contratar a un motorista? O sea, ¿de dónde saca la mano de obra? Fíjese que este es un problema que lo venimos viviendo principalmente en los cambios que la situación social del país ha tenido. Veamos la guerra. La guerra hizo que mucha gente emigrara, demasiada gente. Posteriormente logramos acuerdos como país, se ponen de acuerdo y comenzamos otra transición. Llegamos a ver un problema social que, gracias a Dios, pues hay que reconocerlo, ¿verdad? Podremos decir de que se ha logrado controlar esa situación y que vivimos en un momento de estrés diferente. Pero ese problema social que vivimos hizo también que mucha mano de obra, principalmente del transporte y de la agricultura, emigrara. O sea, ese problema nosotros se nos vino a agudizar cuando
el costo de operación que nosotros tenemos se incrementa en más de un 100%. Por decir algo, ¿y por qué estoy tocando así bastante abierto? Por decir algo, un filtro nos costaba $6.50, hoy nos cuesta $19-20 un filtro. Entonces, ¿qué pasa? A raíz de la situación social empieza a emigrar un montón de gente, principalmente jóvenes. Nosotros, a raíz del incremento que hemos tenido, nos ha tocado ir haciendo cambios dentro de la estructura organizativa que tenemos para amenorizar costos. Entonces, al bajarle costos de operación, quitamos carguacheros, quitamos ayudantes y quitamos cobradores. Al quitar estas tres figuras del trabajo directo que teníamos en las unidades, quitamos la semilla de los próximos motoristas en las unidades de transporte. A raíz de eso, nosotros en el tiempo hemos logrado comprender y ver de que ahí está el déficit de mano de obra que nosotros tenemos, porque no tenemos una semilla, o sea, el semillero prácticamente lo cortamos, lo perdimos. A raíz del costo elevado en el transporte de nuestra canasta básica. Hay otra cosa, y es lo que hablábamos ayer con el viceministro y el director, que muy amables nos atendieron, y les hacíamos la pregunta, mire, en el lapso de enero a la fecha, 88 centavos de incremento en el precio del combustible. Para nosotros que cargamos un promedio de 22 galones diarios, estamos hablando de que el impacto casi son $20, ¿verdad? A la carga de combustible diario. 20 por 3, 30 días, son $600. Entonces, ¿quién está asumiendo ese incremento de $600? Punto número 1. Punto número 2. Nosotros tenemos alrededor de 19 años de mantener la misma tarifa. No hemos tenido un incremento de tarifa, ¿verdad? Sí, por eso le dan subsidio. Se supone que no es subsidio, es una compensación para que nosotros no incrementemos la tarifa. Ajá, mensualmente, corríjame si me equivoco, son $500 por cada bus y 250 por microbús. Son 250 por microbús y $500 por autobús. Pero esa compensación, ¿qué sucede? Solamente es, lastimosamente, un acuerdo político, no un acuerdo técnico para el sector transporte, igual que la tarifa. Lastimosamente, todos los gobiernos, y espero que este sea la excepción, no siga siendo parte de, sino que sea la excepción, en base a lo que dialogamos ayer, han visto el sector transporte nada más el momento político de administración del país. Porque si al sector transporte realmente se le quisiera ver como la parte de movilidad de más del 80% de salvadoreños, ¿qué es eso? Al sector se le diera un trato diferente. ¿Diferente en qué aspecto? Yo no estoy diciendo que quiero ser rico por el trabajo que yo tengo, como muchos conceptos se mantienen, ¿verdad? Pero un autobús, para poder trabajar, hay que cargarle combustible, tiene un costo económico. Hay que poner una persona que opere, tiene un costo económico. Entonces, si mi movilidad diaria en este momento anda entre 400 y 500 pasajeros a 20 centavos, estoy hablando de que un bus me está generando entre $80 y $100 de ingreso al finalizar la jornada, aproximadamente. Y estoy cargando alrededor de 22 galones diarios de combustible a $4.50 como está ahorita. Estamos hablando que solo ahí son más de $80. Estoy hablando que con el pago del chofer yo ya me quedé prácticamente solamente el riesgo de la unidad en la calle operando. Y para mantener a esa unidad, para comprarle llantas, para comprarle todo el paquete que necesita. Entendemos, Luis, lo que usted está planteando es que los costos del transporte
no son acordes, de acuerdo a las cuentas que ustedes sacan, ¿verdad?, a la tarifa del transporte público, más la compensación o el complemento que entrega el gobierno, que nosotros lo conocemos como el subsidio al transporte, para poder operar. ¿De cuánto debería ser entonces, según ustedes, la tarifa? O el complemento que les da el Estado. Ajá. Fíjese que nosotros en este momento decir un costo así sería irresponsable de parte de nosotros. Y le voy a decir irresponsable porque aquí la idea es hacer una integración del gobierno, de los transportistas y que el beneficiado sea el pueblo salvadoreño, que es a quien nos debemos. Entonces, ¿qué sucede? Gobiernos atrás crearon un sistema moderno, bonito, con todo el aparato del Estado operando dentro de ese sistema y era privado. Estás hablando del Citrans. Es correcto. Ajá. Y ahí hay un estudio que le establecieron 83 centavos de pasaje. 83 centavos de pasaje hace, ¿cuánto? 7, 8 años. Y por apenas 6.5 kilómetros. De recorrido, sin tráfico, carril exclusivo, con toda la policía dando vía para que ese autobús no se detenga. Y hasta infraestructura para ese tipo de servicio. Y nosotros... ¿Pero cuánto pagaba la gente? Eso es lo que decía el estudio, pero ¿cuánto pagaba la gente por el Citrans? Al final, la gente empezó a pagar 33 centavos. Pero, ojo, como ellos hacían un cobro anticipado del abordaje de la unidad, el gobierno le subsidiaba 4 centavos por pasajero movilizado. Y dentro de las proyecciones del Citrans en movilidad diaria, oscilaba entre 18 y 22,000 o 21,000 pasajeros diarios. Entonces, ¿cuánto era la compensación que el Citrans tenía al finalizar su operación en el mes? Y nosotros operando con los 20 centavos, movilizando una cantidad de personas. Y con un mayor trayecto. Con mayor trayecto, mayor desgaste. Obstáculos, etcétera, etcétera. Y, Okay, y la policía todavía, en vez de viabilizar la circulación, nos detenía. Entonces, híjole, era algo distante. La ley transitoria para la estabilización de las tarifas tuvo una prórroga, o tiene más bien una prórroga, sí, hasta el 30 de abril del 2024. Así es. En ese ínterin, ustedes debían, o junto con el gobierno, haber instalado GPS en cada unidad. Se establecía la revisión técnica vehicular y de emisión de gases cada 6 meses. Y las unidades, como los concesionarios o permisionarios, deberían estar solventes del pago de esquelas, ¿verdad?, por faltas de tránsito, entre otras disposiciones. ¿Qué ha pasado con eso? Porque, pues sí, se les dio esta prórroga con la condición de que todo esto avanzara, Lucio. Nosotros le hicimos la propuesta al gobierno originalmente, que de hecho, que le trasladara mejor el subsidio directamente a la población, porque creemos que es lo ideal, porque al final nosotros, como ya explicó Luis, son prácticamente casi 20 años de una tarifa que no se ha movido, que se ha congelado. Entonces todo ha incrementado. En 20 años el salario mínimo ha tenido ¿cuántos incrementos? En 20 años ¿cuántos incrementos hemos tenido del costo de las llantas, de los lubricantes? Luis explicaba algo, yo antes compraba un aceite que me costaba $665, hoy vale $1,500 el barril de aceite. Entonces ahí ya hay un costo elevado de más del 100%. Nosotros le dijimos al gobierno, miren, lo ideal es que a nosotros discutamos una tarifa técnica, y como Luis bien lo dijo, hemos estado con toda la voluntad de someternos a todos los estudios posibles, porque aquí han habido estudios de hace años, de gobiernos anteriores. Que ya no aplican. Exactamente. Ajá. Entonces, ¿por qué se engavetan esos estudios? Es la gran pregunta. ¿Por qué los gobiernos anteriores engavetaron esos estudios? ¿Por qué no los hicieron públicos?
Esa es una de las preguntas Porque que habría siempre que la hacer. tarifa salía muchísimo más elevada de lo que se cobra. A ver, Luis y Lucio, lo que ustedes nos están explicando es que, en base a la pregunta de Tony, es que ¿cómo van a cumplir eso si ni tan siquiera sacan los, ¿verdad? Si ni tan siquiera sacan los gastos. Pero no es que no lo hayamos cumplido, les voy a decir algo. Ajá. Hay un tema de percepción acá. Vea, porque nosotros no podemos refrendar las unidades, ni siquiera nos entregan la tarjeta ni el permiso, si tampoco nosotros no llenamos ciertos requisitos, entre ellos las emisiones de gases. Pero ahí hay un tema más profundo, y la calidad del combustible. Porque nosotros, bueno, mi familia acaba de comprar un camioncito que traía de Estados Unidos. Y resulta que al echarle combustible acá en el país, se me fregaron el juego de inyectores del camión. ¿Por qué? Porque le hablo yo. Muy fino. Era muy fino. Entonces, era de muy buena calidad. Camión fino. Entonces, imaginen, o sea, solo desde ahí ustedes pueden tomar ciertos parámetros de cómo está de complejo el problema. Mire, Lucio, un poco en serio, un poco en broma. Sí. ¿Usted ha escuchado a los directivos de los equipos de la Liga Mayor que dicen, no, si yo estoy metido en esto porque aquí siempre pierdo, pero como yo me meto al deporte para apoyar, los ha oído, ¿verdad? Decir eso? No. Lo mismo se dice de ustedes. Vaya, y yo el problema es que aquí uno tiene compromisos financieros enormes que ha venido adquiriendo con el tiempo. Y yo le voy a decir algo. Si ahorita me dijeran a mí, mira, te pagamos todos los compromisos financieros y entreganos los buses, felizmente los entrego. ¿De cuánto estamos hablando? Porque le quedó el camión. Entonces, o sea, yo así se lo digo, felizmente se lo entrego. Es de la familia, no es de él. Entonces, es la herencia. Felizmente se lo entrego. Entonces, nosotros así les digo, aquí hay varios transportistas que ya no quisieran estar, y hay varios transportistas que ahorita lamentablemente han quebrado. Y aquí hay compañeros que han perdido su patrimonio. Hay compañeros que ya lo perdieron. Porque por ahí venía un compañero que tenía 6 unidades. ¿Y qué fue lo que sucedió? Debido al retraso que ha habido en el pago de la compensación, con la esperanza, porque él de ahí sacaba el crédito, resulta que en este lapso de tiempo, que fueron más de 8 meses... No le dieron la compensación. Y hay un retraso que todavía... ¿De cuánto? Sigue todavía. Todavía hay un retraso como de 7 meses. En algunos casos, compañeros incluso que se exceden esos 7 meses. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que bien, el compañero quebró, con la esperanza que de ahí iba a obtener el crédito, quebró y le quitaron su casa, porque aquí el sistema financiero lamentablemente a nosotros nos ha cerrado las puertas. Este sector no tiene créditos de ninguna índole. ¿Y de dónde sacan crédito? Ahorita es el problema que tenemos. Es el rezago que tenemos ahorita. Y eso es bien importante mencionarlo. El sector transporte, a raíz de lo limitado en cuanto al ingreso, ¿verdad? Yo no voy a generalizar, pero la gran mayoría en este momento estamos en tema de embargo o ya embargados, solo esperando que el banco llegue a recuperar la parte que se ha puesto como garantía. Ahí es donde nosotros le hacíamos una propuesta al gobierno, que la hicimos pública al señor presidente, ¿verdad? De decirle, mire, creemos creemos un fideicomiso, busquemos una alternativa económica para comprar la deuda del sector y poder tener un capital fresco para invertir en la renovación. Quedémonos ahí porque la producción nos está haciendo señas de que tenemos que ir a la pausa. ¿Les parece que cuando regresemos hablemos de soluciones y de ver cómo se mejora? Sí, para que mejore ustedes y el servicio al usuario. Pues. Porque la verdad que lo que han planteado ustedes es lo que hemos venido escuchando año con año. Y también el hecho de la convivencia en las calles cotidiana entre los autobuses y microbuses y los demás conductores también, porque eso es complicado.
Ya vino el desayuno de San Martín, ya nos vamos aquí a poner de acuerdo, vamos a la pausa. Pero antes para que no se sientan solo regañados en esta mesa. No, para nada. Bueno, es que miren, gracias. aquí se toma buen café. Esta es la llave. Esta es la llave, así es. Aquí se toma buen café. Estamos muy orgullosos de tomar un café 100% salvadoreño. Gracias. Y este es Cherito Café. Miren, hablando de automotores, ¿verdad? Les acabamos de hacer entrega de una bolsa de Cherito Café a cada uno. Muchas gracias. Así es, y Cherito Café es un café 100% salvadoreño. Anden el Cherito, ¿verdad? En eventos. Hace poco estuvieron en la Villa Centroamericana con motivo de los Juegos. Han estado también en los Juegos de Natación allá en el Polideportivo de Ciudad Merliot. Más adelante los vamos a ver ahí en otras actividades también que hay en el centro de San Salvador. En actividades públicas aquí va a haber al Cherito Café. Usted puede degustarlo también contactándolos a través de las redes sociales. Sí, contáctelos en Instagram y en Twitter. Están como @cheritocafé.sb. También ya vino el desayuno de San Martín. Compañera, San Martín, ¿en qué anda ahorita? Bueno, este mes de agosto todavía puedes seguir disfrutando el baguette di Parma, un baguette recién salido del horno con prosciutto italiano y arúgula, con un toque de aceite de oliva extra virgen, queso parmesano y rodajas de tomate. Puedes disfrutarlo con un acompañante o en cualquiera de los combos de temporada, o puedes pedirlo a domicilio en el 2215-1515. ¿Quién nos trajo los desayunos? Línea Rosa. Línea Rosa es un servicio de transporte conducido por mujeres. Les invitamos a que usted también viajen con su conductora de confianza. Seguridad, tranquilidad, comodidad le da Línea Rosa. WhatsApp 62004491, y como ahora todo es tecnología, tienen una aplicación. Tienen una aplicación que se llama Línea Rosa App. Volvemos después de la pausa.
8 de la mañana, 44 minutos. Aquí estamos tratando de resolver el mundo y de resolver el transporte público. Y estamos conversando con empresarios del transporte público, del transporte de pasajeros, mejor dicho, con miembros de la Mesa Nacional del Transporte, Luis Regalado y Lucio Vázquez. Y dijimos, Tony... Soluciones. Y hay un montón de variables. Si son ustedes los que tienen que seguir brindando el transporte o es otro modelo. O sea, ¿qué proponen ustedes? ¿Qué le proponen al gobierno? Porque del bloque anterior, si yo tuviera que sacar un titular, sería transportistas piden incremento de tarifas y fideicomiso. Nosotros hicimos una propuesta pública el lunes de la semana pasada. Son propuestas, ¿verdad?, para que consideramos que pueden ser paliativos en un cortísimo plazo para el sector transporte. Estás hablando de curitas para mientras, no para resolver el problema. Estamos hablando cómo paliar la situación urgente en este momento. El pago inmediato de la compensación que se tiene atrasado, que oscila entre 7, 8 meses, un poquito más, y hay compañeros que todavía se les debe el bono que autorizaron la asamblea para el inicio de operaciones, que eran 2.800 en los autobuses y 1.400 en los microbuses, después de la pandemia. Un ajuste técnico tarifario, debido a que tenemos 19 años, quizás 20, de no tener un ajuste técnico a la tarifa, y todo ha venido siendo de una manera política. Ojo, ayer en la reunión se tocó este tema y proponen los representantes del BMT, ¿verdad?, que empezarían un estudio para poder actualizar la tarifa, y eso nos pareció bien. ¿Dijeron para cuándo va a estar listo? Ellos dijeron que empezaban esta semana. De hecho, un compañero les propuso estudios ya realizados, solamente buscar un actuario que lo actualice y lo ponga acorde a las condiciones que tenemos en este momento. Punto número 3, nosotros solicitamos para el sector transporte un precio tope al combustible, que son medidas urgentes y que se pueden hacer en un corto plazo, así como las propuestas que puso el presidente. Le tomamos la palabra, pero en este caso, pues como sector transporte público de pasajeros en autobuses y microbuses, se lo solicitamos de una manera urgente, porque eso sería un alivio económico diario que urge en el sector transporte en este momento. Y lo otro es un programa de garantía financiera que permita en este momento crear un fideicomiso o un fondo en el cual la mayoría de empresarios estamos ahorita calificación Z y algunos Z1 porque ya los están embargando, ¿verdad? Entonces, que se compre toda la cartera del transporte y que den un capital fresco para poder hacer la renovación de las unidades que están ahorita fuera del sistema por los años o próximos a vencer por los años de vida útil. Pero comprar la cartera con fondos públicos es comprarles a ustedes la deuda que tienen con los bancos. Eso propone. Nosotros no pedimos nada que no vayamos a pagar, con la única diferencia que lo que estamos solicitando en este momento, que a raíz del ahogamiento que tiene el sector transporte, se cree un fideicomiso, un fondo en el cual se diga, mire, el sector transporte debe al banco X, a la financiera X, al prestamista X, al agiotista X, la cantidad de, pongámosle una cantidad, 300 millones. Entonces, pagamos esos 300 millones y valoremos cuánto es la necesidad de renovación de flota. Si esas cantidades las tiene el BMT en base a toda la información de unidades que están registradas dentro del universo de flota, de cada ruta, de cada departamento, de todo el país.
El año pasado vencieron alrededor de 450 unidades. Este año, que fue cuando empezamos a firmar contratos allá por el 2003, están venciendo aproximadamente casi 700 unidades. Más 400 tenemos 1.100. 1.100. 1.100 y fracción. El parque vial del transporte público, buses y microbuses, era aproximadamente de 10.400 unidades a nivel nacional. ¿Y se necesitan? No estamos ni al 1% de todo el parque vial que tiene el país en este momento, que es arriba de 1.600.000 vehículos circulando. Nosotros no llegamos, pero ni al 1%. Entonces, ahorita se necesita por lo menos una renovación, a grosso modo, de unas 1.500 a 2.000 unidades. Luis, pero antes, ¿cuántas? Porque siempre se ha hablado que hay más unidades de transporte que lo que en realidad se necesita. ¿Sabe por qué? Perdón que la interrumpa. Ajá. Porque las unidades de transporte transitan hasta 8 veces sobre la misma calle en el mismo punto de partida y retorno. Claro. Por el servicio que damos. Claro. Pero si la vemos ya en cantidad global de unidades dando el servicio de transporte, no llegamos ni a 8.000 unidades a nivel nacional ahorita. Pero entonces estamos cortos. Estamos cortos. Se necesitan más unidades. Se necesita complementar la cantidad de unidades que se han dejado de circular por cuestiones económicas, por cuestiones de trámite y por otros factores que... Porque ya venció el tiempo. Porque ya venció el tiempo. Nace el decreto donde dice de que nos dan 18 meses para reactivar todas esas unidades que han quedado desfasadas, que han quedado sin matrícula, ¿verdad? Cambio de concesionarios, y lo otro que tiene el decreto es también para la firma de los contratos y convenios, del convenio del contrato con el transporte y el gobierno. Pero este proyecto nosotros lo propusimos hace más de 2 años, que todavía había un poco de margen en las rutas de poder invertir. Hoy, lastimosamente, podemos ver el costo de vida que tenemos, podemos ver el costo de nuestra canasta básica, tanto alimentaria como de operación, y estamos hablando de un 100% más. ¿Sabe qué hizo el banco? Cuando la pandemia dejamos de pagar un tiempo. Ese tiempo, el banco nos dijo, vaya señores, no me pagaron X cantidad de tiempo, 6, 8 meses. Esos intereses no los voy a perder. Esos intereses se los voy a hacer en un nuevo crédito. Y el crédito que tienen hasta ese momento, se los voy a alargar 10 años, ojo, 10 años, y empezamos a pagar a partir del 2020, 2021, otra vez 10 años, el crédito que ya habíamos pagado 5, 6, 7 años, porque nosotros en lo personal tenemos una flota 2015. La flota 2015 al 2020 teníamos 5 años de venirla pagando y volvimos a empezar con el crédito. Y no solo el crédito grande, de remate me le ponen cerecita con un crédito pequeño por los intereses que no pagué. Y esa es la realidad del transporte. Y esto lo podemos comprobar financieramente, ¿verdad? Otra cosa, nosotros como transporte hemos cargado el costo de que las unidades anden trabajando sin mayor problema delincuencial dentro de las unidades durante todo el tiempo. Gracias a Dios y al presidente Bukele que nos quitó esa carga. Porque con la carga que estamos ahorita de los costos elevados no pudiéramos operar la mayoría y se los podría comprobar. Ya no pagan renta, es lo que usted está diciendo. Ya no pagamos renta, gracias a Dios, ¿verdad? O extorsión, mejor dicho. Exigencia, una exigencia de extorsión. Extorsión, llamémoslo como pero es. ya no la pagamos. Entonces, ¿qué sucede ahorita? Con el costo que tenemos del más de 100% de operatividad, nosotros prácticamente estaríamos quebrados, así, literalmente quebrados. Y súmele de que de una o de otra manera, antes la compensación la utilizábamos como un agregado para poder operar y para poder renovar.
hoy es parte del presupuesto diario de operación que tenemos. Cuando la compensación cae en la cuenta, el banco en automático la sustrae. Ojo, la sustrae para pagar la deuda. Pero como solo nos depositan un mes, no alcanzamos a cubrir ni siquiera los intereses que Luis, se tienen ¿y qué ahora. le dice el gobierno de por qué hay atraso de 7 a 8 meses en el subsidio? Fíjese que eso en realidad no podría responderle, porque eso tendría que ser el gobierno el que responda. Porque es que el Cotrans, que se empezó a cobrar a través de allá por octubre del año pasado nuevamente, y que es para mantener la compensación al transporte, para que no haya un incremento de tarifa, no lo han pagado en el tiempo prudencial. Nosotros hacíamos una propuesta, ya bien lo decía Lucio, que el Cotran, como una compensación para nosotros, lo transformen en un subsidio para el usuario. Que se lo den al usuario. Que se lo den al usuario. Y que nos permitan a nosotros realmente tener una tarifa que compense la realidad de operación que tenemos. Y nosotros se lo hemos dicho al gobierno. No es que no queramos la compensación. Y no es que estemos desechando nada, porque ahorita el ingreso, por muy mínimo que sea, nos sirve, ¿verdad? Pero ahí está la realidad de lo que tenemos. Son las 8:55. Sin duda alguna, y esta conversación suena igual que hace 10 años, hay que hacer una reingeniería del transporte de pasajeros. El ministro de Obras Públicas, Tony, nos ha hablado de que están trabajando en una propuesta para volverlo eficiente. Y se ha hablado se murmura pues de asocios público-privados, qué sé yo. ¿Qué saben al respecto ustedes? ¿Estarían dispuestos a entrar en un proyecto de volver el transporte de pasajeros eficiente en una propuesta con el gobierno para que esta realidad cambie? Fíjese que nosotros estamos con toda la disposición de entrar en este nuevo esquema si ellos están pensando en ello, en eso. Siempre hemos abordado el tema de manera técnica con el gobierno, le hemos dicho nosotros que estamos con toda la voluntad de querer resolver este problema, porque la verdad que, como usted bien lo dijo, son 10 años, 20, 30 años que hemos vivido en esto. 20 años tenemos. Es que desde con que la yo misma estoy tarifa. en esto, creo que ¿sí? Los problemas son los mismos. Así es, pero el problema es que nadie le ha entrado como se debe. Entonces nosotros siempre hemos estado con la buena voluntad, incluso le hemos presentado propuestas técnicas, le llamamos a una propuesta, es la nueva red del colectivo, en el que a base de incentivos en pro de mejorar el servicio, nosotros obteníamos algunos incentivos, ¿verdad? Que no necesariamente eran temas estrictamente económicos, sino que, por ejemplo, la prioridad de paso en las calles, ¿verdad? Porque la gente se queja de que el autobús, el microbús no pasa en el tiempo oportuno, pero esto se debe a que el vehículo va ahí en el tremendo tráfico que tiene. Entonces, ahí es donde usted ya no le permite ser eficiente también. Entonces, hay algunos elementos que hay que contemplar que no son cuestión meramente de solventar bajo la responsabilidad de nosotros, sino que aquí se tiene que hacer en conjunto con el Estado. Yo le hacía la mención fuera del aire a usted, países de Europa, pero ellos tienen el carril exclusivo para los autobuses, porque allá la prioridad de paso es el que tiene el vehículo que más transporta personas. Yo le hacía la mención al señor ministro en una ocasión y le decía, mire ministro, si usted nos permite, dando prioridad de paso en la calle de Los Chorros, todos los buses interdepartamentales que pasan el carril reversible, en vez de darse los vehículos particulares, que solo tienen una persona dentro del vehículo, en 10 minutos usted en 5 buses ya pasó 500 personas. No suena mal la idea. No, es que entonces, claro. ya pasó Habría 500 que ver personas. técnicamente cómo funciona. Ahí está el La detalle. prioridad debe ser la grandes mayorías. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque ahí va el pueblo, ahí va el jornalero, el de la maquila, el vigilante, ahí va el que lleva más cansado el día, el que pasa parado todo el día, el que trabaja duro. Entonces, no nos están dando la prioridad nosotros los empresarios, se le están dando a aquella persona que lleva el día cansado y que ha optado por irse en un servicio eficiente, pues, porque cuando usted ingresa al autobús y va
con un montón de personas allá adentro, ¿eso qué quiere decir? Que usted priorizó muchas cosas, entre ellos ser amigable con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque usted ya no emitió esas partículas de azufre o dióxido de carbono que emiten los vehículos, ¿verdad? Ya usted ya no se fue solo en su vehículo, sino que ya hizo un buen grupo para transportarse. Yo que subo del Puerto de la Libertad todos los días, mire, de la 102, son unas locomotoras de humo negro. Sí, y tiene razón, pero mire, aquí hablamos siempre del tema de la calidad también del combustible, o sea, y nosotros, miren, para nosotros no es negocio tener un autobús viejo. Yo quisiera tener ahorita todos nuevos. Lucio Luis, entonces ustedes nos están diciendo que el combustible para los buses y microbuses no es de buena calidad para darle un buen mantenimiento. Un combustible tendría que tener como máximo 50 partículas. El combustible que nosotros estamos consumiendo ahorita tiene 500 partículas de plomo. Y solo le voy a mencionar algo. Aquí no existe una normativa a la hora de ingresar unidades, porque nosotros tenemos vehículos con motores Euro 3 que ya están ingresando al país, pero hay vehículos nuevos que no llegan ni siquiera a Euro 1, que los están vendiendo en las distribuidoras de vehículos nuevos. ¿Por qué? Porque no existe una normativa. Vayan a ver ustedes un Picasso, un Kia, por ejemplo. Esos picachitos, esos no llegan ni a Euro 1, no traen ni siquiera turbo. Lucio, no son motores electrónicos. Se nos acabó el tiempo, son las 9 de la mañana en punto y sinceramente les agradezco que hayan venido y quisiera proponerles, porque yo no sé de la reunión de ayer en la tarde en qué quedaron para ir viendo los avances. Porque vaya, ya lo propuse, si tuviéramos que resumir, que les paguen el subsidio atrasado, el estudio técnico para actualizar tarifas, precio tope del combustible y alguna movida interesante financiera, fideicomiso para ayudarles con la deuda que tienen y poder renovar incluso las unidades. Esas son las propuestas que nosotros hicimos a través de un comunicado y que hemos presentado directamente al ministro y al viceministro como solicitudes de parte de los transportistas. Ahora, ¿en qué quedamos ayer? Primero, ellos proponen una escuela de motoristas para capacitar motoristas. Segundo, nos llamaron la atención por la cantidad de accidentes que sabemos nosotros que al chofer se le manda a andar de la mejor forma, actuar caballerosamente con el usuario y con mucho respeto, ¿verdad? Cuarto, podríamos decir que ellos dijeron de que esta semana comienzan a buscar un estudio de factibilidad para la tarifa. Lo otro también que quedamos es que iban a empezar a tratar de abonar semanalmente una cantidad para ir viendo de qué forma comenzaban a pagar el atraso que se tiene de la compensación. Y otros temas, por ejemplo, que iban a digitalizar el trámite a nivel de BMT, iban a empezar con el transporte de carga y el transporte aéreo, si no me equivoco, y que posteriormente iba a entrar el transporte colectivo. Lo otro, sí, apóyame. Ya está ahí. Creo que ahí ya ahí basamos. La única pregunta que sí nos quedó y que no se pudo finalizar, que el transporte ahorita ha sufrido un incremento casi de 52 centavos en 15 días al precio del combustible. Para el próximo martes se prevé que va a haber un incremento de 30 centavos. Entonces, esos 30 centavos sí van a hacer un impacto fuerte en el sector. Para todos. Para todos. Que si no se le pone atención rápida, pero rápida en tiempo, el sector transporte va a ser otra crisis en la que vamos a entrar. Porque desde la pandemia nosotros hemos tenido un aumento de 1.80 centavos de dólar. ¿Por galón? Por galón. Sumado a eso, los 52 centavos que Luis acaba de mencionar.
y viene el otro incremento. Y estamos en el periodo en el que el petróleo tiene un precio más o menos estable porque no estamos en invierno. Cuando estemos en invierno, bueno, nosotros sí, en los países, por ejemplo, como Estados Unidos, Europa, cuando esté en el periodo de invierno, allá por noviembre, diciembre, ahí es donde más se dispara el precio. Entonces, se imaginarán ustedes la crisis. Nosotros las propuestas que hemos hecho es para aliviar el impacto que ya tenemos. Sí, yo como decía Luis, son medidas paliativas. Así es. Y por eso piden un precio preferencial para el diésel para el transporte de pasajeros. Correcto. Señores, gracias por haber Muchas aceptado nuestra gracias a entrevista. Hay un montón de comentarios que... No pongan esa bulla. Sí, la verdad que debería estar prohibido poner música en los Sí. buses y microbuses. Hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas. Nuevamente se lo repito, gracias por venir. No, muchísimas gracias a responder. ustedes. Yo sé que es yuca, pero Pero bueno. pues sí, es la realidad. No, gracias a No, no se ustedes y preocupen. quedamos a la orden. La verdad es que Muchas gracias. es un tema bien interesante. Yo sé de que para todos los que no usan el sector transporte es incómodo y lo reconocemos. Pues si yo voy en mi vehículo y veo un gran buzón, o sea, yo me siento incómodo, pero la mayoría de salvadoreños que utilizamos el sector transporte sabemos de que el costo no es lo que tenemos ahorita para operar y que sí es necesario que se hagan bastantes cambios. Gracias. Gracias. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, ya saben qué tienen que hacer. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.